Muy buenas tardes, queridos oyentes del programa Ser de Luz nos ayuda en el despertar de conciencia. Hoy con un nuevo artículo, porque les explico que lo que leí el pasado miércoles fue la última parte de ese material que había conseguido. Entonces hoy les traigo otro muy interesante que está muy relacionado con el despertar de conciencia, con el cambio de la humanidad, con todas esas cosas que están pasando y que han hecho que el hombre hoy se sienta más inmiscuido en las cosas, en los problemas que están pasando en el planeta al comenzar la nueva era. Desde ese momento ha empezado a haber un cambio que cada vez se está dando más. Y este año pues se ha dicho que van a haber muchos cambios más fuertes con respecto a eso. Entonces este artículo tiene bastante que ver con eso y me gusta mucho y me gusta transmitirse. Recuérdense suscribirse, compartir el programa, invitar a personas a que se unan al grupo, que estén interesadas. Explíquenle ustedes lo que han aprendido y mientras más personas estén enteradas de esto, mejor vamos a estar en el planeta. Sin más, comenzamos el artículo que es de la doctora María Albert Rodrigo, el doctor Gil Manuel Hernández Martí de la Universidad de Valencia, España. En este artículo hemos tratado de mostrar desde una perspectiva teórica los desarrollos y las transformaciones acaecidas durante las últimas décadas en dos sistemas de creencias distintos: la filosofía y especialmente la religión. La evolución desde la religión institucional hacia lo espiritual y desde la filosofía académica hacia la filosofía experiencial ha convertido al sujeto moderno en un individuo que reivindica su autonomía al tiempo que se siente integrado en una dimensión vertical y plural de la realidad que le permite la continua exploración de sentido y realización. En este proceso vemos cómo convergen ambos sistemas de creencias y se realiza desde la experiencia directa y la comprensión. No son las ideas, sino de la propia vivencia que alumbra este cambio trascendente y revolucionario en la visión del mundo y que nos conduce hacia lo que Ray Anderson en 2001 han llamado la cultura creativa. El desencantamiento moderno y el sentimiento de la anamnesis. En el presente artículo pretendemos explorar algunas de las nuevas configuraciones de lo sagrado en un contexto de modernidad globalizada. Para ello nos remitimos a la idea de anamnesis, que implica a un tiempo de recuerdo, rememoración, rescate y actualización de los valores, actitudes y prácticas que testimonian la vigencia de lo sagrado, entendido como la producción del significado y sentido que remite a lo luminoso, lo trascendente y lo misterioso. Tres aspectos que la modernidad, de la mano de la Ilustración y sus ideas de culto literalizador a la razón, el progreso, la materia, la ciencia y la tecnología, fue dejando progresivamente fuera del centro de la vida social. Un abandono u olvido que no está ligado solo a las transformaciones propias de la secularización moderna, sino a la mutación y relevo de unos saberes y formas de conocimiento procedentes del universo tradicional, conformado mitológicamente por otras vinculadas a las preferencias del proyecto moderno ilustrado. Seguidamente, intentaremos exponer la tesis de que las tres grandes formas tradicionales de conocimiento, como eran la filosofía, la religión y la ciencia,
fueron centrifugadas por la modernidad hasta el punto de soltar el lastre de sus aspectos trascendentes, sustituyendo las viejas sacralidades por otras débiles, de nuevo cuño, plenamente seculares y civiles: nación, revolución, consumo, ciencia, deporte. Tal y como en su momento diagnosticara Weber, el mundo fue progresivamente desencantado, encerrado en una jaula de hierro, relacional, técnica y burocrática. El desencantamiento se aceleró, y con la secularización de las sociedades, y aunque paradójicamente la modernización aportó intentos compensadores de reencantamiento ligados al mundo del consumo capitalista, Reiser 2000, la necesidad de reencantamiento profundo ha subsistido, Maffesoli 2009, y aflora continuamente en forma de religiones civiles, Giner 2003, de Fiesta, Ariño 1992. De ocio juvenil, Bergua 2007, de culto al pasado, Lowenthal 1998, o del retorno de los antiguos conocimientos de los trascendentes aspectos, este último del que nos ocuparemos en nuestro trabajo. Por ello, centraremos nuestra atención en la filosofía y la religión, cuyo vaciamiento y recomposición en clave secular y moderna implicó la pérdida de la luminosidad y carácter sagrado que le eran inherentes. Unos atributos que de una forma dialéctica y reflexiva están retornando como resultado de las crisis inherentes al tránsito a la segunda modernidad o modernidad globalizada, bajo la forma de una nueva espiritualidad o trascendencia global que también ha sido bautizada como cultura creativa. Ray Anderson 2001, dentro de la cual los propios autores destacan la preeminencia de los movimientos psicoespirituales. Según nuestro planteamiento, la anamnesis de lo sagrado implica la recuperación, revitalización y reconfiguración de las viejas formas de conocimiento trascendente vinculados a la antigua filosofía y religiones, para ser transformadas en las nuevas creatividades culturales. Estas pretenden como rasgo distintivo superar los déficits de sentido moderno y posmoderno para construir una novedosa visión de lo sagrado, no nostálgica y conservadora, sino ligada a innovadoras formas transnacionales de ecología, espiritualidad, economía, política y relaciones sociales que certifican el avance de una conectividad global multidimensional, lo cual es sinónimo de una auténtica refundación del vínculo social en torno a una sacralidad difusa, porosa y fluida, capaz de conjugar a un tiempo lo inmanente y lo trascendente para dotar al individuo de una conciencia plena de la existencia. A partir del siguiente desarrollo teórico, trataremos de demostrar cómo se está produciendo un creciente acercamiento de muchas personas y colectivos desde su propia experiencia a un sistema de creencias y conocimientos de carácter trascendental contenidos en las tradiciones filosóficas y religiosas, cuya rememoración, actualización y recomposición en clave moderna hemos denominado como la anamnesis de lo sagrado. El concepto de anamnesis social, tal y como lo vamos a utilizar, aparece formulado por Bergua 2007, que lo define como el retorno de la imaginación, de lo imaginario reprimido. Bergua en el 2007 subraya que la anamnesis social implica un retorno a la superficie de lo imaginario, instituyente, que siempre intentará ser reprimido por lo instituido.
A partir de este presupuesto, Bergua considera que la anamnesis de lo sagrado es un rasgo constitutivo de la modernidad avanzada, que es posible realizar bajo diversas formas o modalidades, ya sean locales o globales, tuteladas o espontáneas, con mayor motivo cuando los procesos de secularización, racionalización y desencantamiento han hecho patente la necesidad de compensar la pérdida de sacralidad con formas sustitutorias más o menos conscientes o con reacciones que buscan un retorno a los orígenes de lo numérico. Se trata, en este último caso, de una reconfiguración en clave moderna y global de conocimientos tradicionales ligados a la experiencia holística de lo trascendente. Cabe añadir que las anamnesis sociales se mueven netamente en el territorio de lo imaginario y del mito, aspectos tan característicos de las cosmovisiones tradicionales. Hillman, 1999, Harpur, 2010. Y es que, como bien ha señalado Harpur, 2010, el propio concepto de la anamnesis está basado en el mito griego que señala que cada alma habita antes de nacer, un reino divino al que regresará después de la muerte, justo cuando está a punto de reencarnarse en este mundo. Bebe del Lete, el río del olvido, de manera que ya no puede recordar nada de sus orígenes divinos. De modo que el hecho de recordar es un aprendizaje en el cual, más que producirse conocimiento, se obtiene un liberador reconocimiento. La memoria, pues, sirve para reencontrarse con la gran memoria, que sería el equivalente al inconsciente colectivo de Jung. Para realizar esa anamnesis resulta imprescindible la imaginación. En la medida que la memoria no es tanto un simple recuerdo mecánico como una rememoración de lo que se recuerda, lo que implica su reelaboración y actualización. La realidad de lo rememorado es mística, no histórica, se expresa ritualmente y posee la cualidad de reconectar con lo que se entiende como el todo primordial, que cada cultura definirá de manera diferente, como Dios, Tao o realidad. La anamnesis social e individual de lo sagrado es religación, el retorno a un mundo con alma, un trabajo que integra los opuestos, Jung, 2004, y es valorado como maduración, enriquecimiento y plenitud de las mejores potencialidades humanas. La filosofía, una forma de conocimiento profundo. Desde finales de la antigüedad en Occidente se inició un proceso que condujo al divorcio radical entre la filosofía y la religión. Esta ruptura tiene su raíz en la reducción y en la alteración del significado de las nociones de filosofía y de religión, que poco a poco se fueron produciendo en el ámbito de la cultura occidental. Estos significados, así alterados y reducidos, podrían describirse de acuerdo con Cavallet, 2011, del siguiente modo. Por una parte, la filosofía se empezó a concebir en un proceso que culminaría en el inicio de la modernidad como aquella actividad por la que el hombre intenta comprender la realidad y orientarse en ella, contando fundamentalmente con el instrumento de su razón individual. La filosofía es una actividad teórica, es decir, considera la realidad de forma especulativa, con independencia de toda aplicación. Por otra parte, la religión, con el asentamiento del cristianismo oficial, elaboró todo un cuerpo de doctrina sustentado en ciertas premisas de naturaleza dogmática. Se consideró que estas premisas deberían ser aceptadas por fe, y se interpretaba esta fe como confianza ciega en la autoridad
de las fuentes de la revelación y más en concreto en quienes históricamente encarnaban esa autoridad. Las autoridades eclesiásticas. Desde que se pasó a concebir así la religión institucional y dogmáticamente, la duda, la indagación crítica y la libertad de pensamiento ya no tenían en ella un campo libre de expresión. Solo se permitía dentro de ciertos límites y siempre con el riesgo de que las especulaciones más allá del dogma pudieran ser tachadas como herejías o desviación de la verdad revelada. A su vez, fue la religión la que pasó a atribuirse frente a la filosofía una función transformadora, salvadora y liberadora. Eso sí, dentro de las normas canónicas. Pero se trataba de una liberación que no es la que el hombre podía lograr íntegramente, aquí y ahora. Una liberación que iría ganando para sí mediante el incremento de su comprensión, sino que la obtendrá en virtud de su pertenencia al seno de la institución eclesiástica. Y sería solo plena y efectiva en el más allá. Carvallet, 2011, 69-70. Parece claro, pues, que si la filosofía ya no ocupaba un lugar central en la cultura occidental, se debía en gran medida al hecho de haber perdido aquello que le confería un papel vital en el desarrollo del individuo y la sociedad. Su dimensión transformadora y terapéutica. Frente a esta situación, son diversos los pensadores que en los últimos años han hablado en este sentido de una filosofía o sabiduría perenne, de carácter experiencial y trascendente, más que puramente teórico o académico. Esta filosofía perenne vendría a ser un legado de las experiencias universales más radicales y profundas de la humanidad, así como de las indicaciones operativas que nos permitirían volver a actualizarlas aquí y ahora. En otras palabras, la universalidad de la filosofía perenne no es la propia de una doctrina o de unas ideas. No hay de hecho teorías universales, sino las de una experiencia en concreto. La de una mutación en el núcleo mismo de nuestra personalidad que nos permite despertar a la realidad. Allí donde se considera que conocimiento y transformación son indisociables. Lo decisivo no son las ideas, sino las experiencias directas y la comprensión que ésta alumbra. Carvallet, 2011-76. Otros autores llaman a la filosofía perenne la cadena áurea, una ininterrumpida y en no pocas ocasiones subterránea serie de autores que habrían mantenido vivo el fuego secreto de los filósofos, consistentes en preservar un contacto entre la realidad material ordinaria y el otro mundo de lo trascendente, imaginario y mítico, en suma, de lo sagrado. Harpur, 2010. De algún modo, pues, la filosofía perenne o áurea, también denominada filosofía espiritual, Danske, 2008, trata de conciliar la especulación sobre el mundo con la conexión con lo sagrado, sin atenerse a las rígidas constricciones ni de la religión institucionalizada y dogmática, ni de la filosofía académica y racionalista. Podemos distinguir entre dos grandes concepciones de la filosofía perenne. La primera de ellas tiende hacia el pluralismo religioso, al considerar que todas las tradiciones espirituales resultan igualmente válidas a priori para lograr la plenitud humana. Todas ellas compartirían un núcleo exotérico que sería lo esencial, mientras que las formas religiosas, los símbolos, las creencias y las prácticas rituales variarían adaptándose a cada época y lugar. Dentro de esta concepción podríamos distinguir a su vez tres versiones distintas. El perennialismo del exoterismo tradicionalista, defensor de una tradición primordial y severamente crítico en la modernidad, que tiene su principal creador en René
Guénon. En segundo lugar, el perennialismo exotérico de la teosofía moderna elaborada por Madame Blavatsky y sus seguidores hacia finales del siglo XIX. Presenta una visión sincretista y quizás una síntesis acabada de las aportaciones espirituales de diversas religiones. Y en tercer lugar, el perennialismo de la psicología transpersonal, teoría transpersonal, donde destacan las aportaciones de Ken Wilber, predominio del budismo primero, Zen más tarde, tibetano, o Stanislav Grof desde el Vedanta hindú, con importantes influencias del Vedanta integral del Sri Aurobindo. La segunda concepción perennialista viene de la mano del pluralismo radical, participativo, con autores representantes como Heine, 1995, Ferrer, 2004, Tarnas, 1991 o Herón, 1998. Y se diferencia de las anteriores en su rechazo a aceptar a priori la existencia de una filosofía perenne, o al menos la supremacía de una determinada formulación de la misma que se presente como la única autorizada o válida o como la más completa y satisfactoria. Parte de esta objeción se refiere a la tendencia perennialista a considerar que todas las tradiciones, todos los grandes místicos, todas las doctrinas exotéricas genuinas coinciden en lo esencial. Merlo, 2005, 43. Frente a esta concepción esencialista, universalista, objetivista, el paradigma participativo, aceptando lo mejor de las críticas constructivas y del contextualismo postmoderno, apuesta por la posibilidad de una realidad misterio inexsustituible de carácter plástico y en cuya configuración participamos desde nuestra libertad co-creadora de seres divinales, además de animales y humanos. Esto, a juicio de estos autores, posibilita un diálogo más abierto y sincero, una comunicación más auténtica, pues se elude la experiencia de los aires de superioridad que necesariamente adopta no solo el exclusivista, sino también, aunque de manera más sutil, el inclusivista. Lo que significaría que cualquier afirmación que no encajara con el esquema a priori del perennialismo sería rechazada, o bien cualquier postura sería encajada en un esquema tenido por incuestionable, cierto y superior. Merlo, 2005, 44. En los últimos decenios, el avance de esta forma de entender la filosofía, retornando a su sentido original que suele estar ausente de las enseñanzas oficiales de la misma, se ha visto impulsado de la mano de la práctica filosófica o el asesoramiento filosófico. Se trata de un movimiento internacional constituido por filósofos que buscan que la filosofía rebase su actual circunscripción a los circuitos académicos y recupere su relevancia para la vida individual y social. Consideran que mediante esta recuperación la filosofía se aproxima dentro de marcos contemporáneos a su espíritu inicial, pues ésta no nació simplemente como especulación sobre las cuestiones de ultimidad, menos aún como mera reflexión sobre la historia del pensamiento, sino también como guía en el arte de vivir, como una disciplina que incumbía indisociablemente a la comprensión profunda de la realidad y de nosotros mismos y a nuestra transformación interior. Se considera oficialmente el año 1981 como la fecha de inicio de este movimiento. Fue entonces cuando el filósofo Pierre B. Aschenbach, facilitación de la reflexión filosófica, abrió por primera vez
una consulta privada con la finalidad de ofrecer a toda persona interesada este servicio de la reflexión filosófica sobre la propia vida. Un año después, Achenbach funda la primera asociación de la práctica filosófica en Alemania, y a partir de esta fecha el asesoramiento filosófico se extiende progresivamente por Europa y América, los continentes donde más ha enraizado y donde tienen su sede las principales asociaciones. La Asociación Española para la Práctica y el Asesoramiento Filosófico, ASEPRAC, fue fundada en 2002. La esfera religiosa. La dimensión religiosa o la búsqueda del hecho sagrado entendido como una cosa luminosa, misteriosa, sustancialmente simbólica o de la manera que sea, forma parte de la condición humana, tanto en su subjetividad más íntima como en la vida cotidiana, enraizada en el ámbito social. Bien se puede decir al respecto que la religión constituye un universal cultural. La religión no es solamente un fenómeno complejo y variable, sino también esencialmente un fenómeno social. La religión es una institución social que ha sido interpretada como una ideología o como un sistema de creencias y rituales o como un sistema simbólico. Hertz, 1992. Una conciencia de lo trascendente. También 1960. O un sentimiento de lo santo. Otto, 1996. También podemos definir la religión como una institución consistente en una interacción culturalmente modelada con seres sobrehumanos, culturalmente postulados. Spiro, 1987, 197. Por más que uno pueda fácilmente proponer otros términos para referirse a la relación de una persona con un ámbito metaempírico, los sagrados seres espirituales, la divinidad, seres sobrenaturales, entes luminosos o poderes ocultos, Morris, 2009-10, o en un sentido más místico, el Tao, la realidad o el todo. En la actualidad somos testigos de cómo la esfera religiosa se encuentra polarizada en dos tendencias opuestas. La primera, cristalizada en diversos integrismos, se caracteriza por un rechazo de la modernidad. Esta se basa en la reafirmación de la tradición específica de cada religión, una referencia estricta y literal a la escritura en el judaísmo, el islam, el protestantismo y la autoridad de la iglesia en el catolicismo. El fundamentalismo ciertamente se propone cambiar el mundo y no se limita a guarecerse de él. Si por un lado rechaza los valores de la modernidad, por el otro está perfectamente preparado para adoptar su tecnología y sus formas de organización, ya sea en el terreno de la guerra química o en el de las nuevas tecnologías. Eccleton, 2012-63, por lo que paradójicamente es un producto altamente moderno. Gray, 2004. La segunda tendencia se sitúa más bien en una posición de búsqueda de alternativas más que en un rechazo a la modernidad. La entendemos, por lo tanto, como parte del proceso en los desarrollos contemporáneos ubicados en el mundo occidental y se caracteriza no solamente por la tolerancia en relación con la pluralidad de las visiones del mundo y de los estilos de vida, sino también por composiciones religiosas a la carta. Proposiciones religiosas a la carta. Beth, 2009. El pronóstico de la Ilustración, según el cual el proceso de la modernidad configuraría unas sociedades en las que las religiones serían a lo sumo residuos de un mundo precientífico y premoderno, no se ha cumplido. Aunque ciertamente con el despliegue de la modernidad, la religión institucionalizada ha dejado de ocupar un lugar central. En este sentido, Sotelo
Sotelo, 1994, señaló que la innovación fundamental que aporta la modernidad es la marginalización de este tipo de religión en un mundo pluralista. Ya en la década de los 90, Aranguren, 1994, afirmaba que parece que nos encaminamos hacia una próxima caída de las religiones establecidas y sus iglesias y hacia un nuevo florecimiento de la religión sin denominación, orientado a un espíritu religioso libre y puro. Vive la religión desvinculada de toda práctica cultural formal. Estaríamos en víspera de un nuevo encantamiento, o más bien de un reencantamiento de la realidad, de un hallazgo inesperado del sentido de lo sagrado en medio de un mundo completamente tecnificado. Hasta aquí nuestro programa de hoy viernes. Muy interesante. Espero que les guste, que les despierte, que ayude a entender toda esta evolución que ha tenido el conocimiento y de la humanidad, el querer saber todo lo que acontece a la humanidad, cómo nacemos, de dónde venimos, quiénes somos, a qué venimos, todas esas preguntas que a veces nos hacemos. Espero que hayan hecho sus anotaciones, que saquen conclusiones, que lo compartan entre los que están cerca, los que se conocen, y que mediten mucho sobre todo esto que estamos aprendiendo, sobre todo esto que tenemos que analizarlo mucho para poderlo entender. Me despido como siempre los fines de semana diciéndole que la pasen bien, que compartan, que se diviertan, que bailen, que canten, que rían, que compartan con la familia, que compartan una rica comida, que compartan un paseo, de esos paseos que no se olvidan nunca, que compartan con los niños mucho, con las mascotas, y que se acuerden de conversar con Dios, o como ustedes lo quieran llamar, y que se recuerden que lo pueden hacer en cualquier sitio, no necesariamente tiene que ser en una iglesia, en el sitio que ustedes se sientan mejor y más cómodos para conversar con el Padre. Sin más, me despido como siempre diciéndole que los amo, los bendigo y los respeto, y dándole gracias a Dios por estar de nuevo aquí en este nuevo programa. Sin más, les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos el próximo miércoles. Disfruten mucho, compartan y recuérdense de dar mucho amor y de hacer todo con el amor por delante, porque verán que todo les saldrá mucho mejor. Gracias, infinitamente gracias. Buenas tardes.